y esta vez, pues, con esa mayoría republicana parece claro, ¿no? Una vez jure, em, tanto Trump como Vance el cargo, hay que recordar que el vicepresidente ocupa también el lugar de, presidente pro tempore del Senado y, por lo tanto, tiene voto de desempate. Si bien los republicanos creo que tienen una mayoría lo suficientemente holgada para no depender de la vicepresidencia, de J.D. Vance, pero bueno, igualmente hay que tener en cuenta, ¿no?, que él preside todo esto. Entonces se está discutiendo una ley para sancionar a los miembros de la Corte Penal Internacional. Hay que recordar, la Corte Penal Internacional, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿vale? Es un tribunal internacional que no forma parte del sistema de Naciones Unidas como tal. Es decir, la Corte Internacional de Justicia se forma después de la Segunda Guerra Mundial y forma parte de ese aparataje dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas, que en este caso se encarga de los conflictos entre estados, ¿vale? Dirime esos conflictos entre estados y lo que digamos es sacar resoluciones o, por ejemplo, el convenio de la Convención de Ginebra, que es la convención sobre, bueno, hay muchas convenciones de Ginebra, pero la convención sobre el genocidio. En este caso, pues, por ejemplo, está el tema del genocidio, el caso de genocidio contra Israel, que por el momento la cuestión sigue en silencio. Es decir, se hicieron medidas provisionales dos veces por parte del tribunal, el primero en febrero, si no recuerdo mal, o finales de enero, cuando entraron al caso por primera vez, y después en mayo con la cuestión de Rafah, con la invasión de Rafah. Pero vamos, no ha vuelto a hablar. Bueno, dio la opinión consultiva, esta fue consultiva, meramente, sobre la cuestión de la ocupación israelí en septiembre. Hay que recordar que determinaron que la ocupación era ilegal, ¿no? Fue algo parecido a lo que hicieron con el tema en 2005, con el muro del apartheid, ¿vale? Que también declararon que era ilegal y todo esto, pero es una opinión meramente consultiva y por lo tanto no tiene fuerza. Y, en y en este otro caso, pues lo que estamos hablando es del Tribunal Penal Internacional. Básicamente, este tribunal es lo que se funda en los años 2000, principalmente a iniciativa de la Unión Europea, bueno, de los países miembros de la Unión Europea, y es un tribunal que, digamos, lo que juzga son, bajo el Estatuto de Roma, que es lo que se firma y ratifica para participar de la Corte Penal Internacional, se encarga de juzgar a individuos, no a estados, ¿vale? Esta corte, por lo tanto, lo que hace normalmente es investigar casos de violaciones de derechos humanos, eh, genocidio, etcétera, ¿no? Pero realizadas, digamos, por políticos, por individuos, jefes de Estado. Em, Hay que tener en cuenta que, bueno, históricamente la Corte Penal Internacional, como así lo han dicho de manera muy clara los estadounidenses, cuando ha empezado a abrir diligencias contra los líderes israelíes, sirve para perseguir a señores de la guerra africanos y, y matones como Putin, ¿no? Eso es lo que decía Lindsey Graham, o parece que lo decía Lindsey Graham. Estos, Khan, el que es el fiscal general de la Corte Penal Internacional, es lo que le dijo a la CNN que le habían dicho los republicanos. Y que por lo tanto la Corte Penal Internacional no podía dedicarse a perseguir a líderes que formaban parte de democracias, ¿no? Mm, Entonces, pues bueno, ahora mismo hay que recordar que Estados Unidos ya ha tenido bastantes encontronazos con la Corte Penal Internacional y se ha planteado sancionarla en varias ocasiones. De hecho, ha introducido leyes para incluso lo que se conoce como la ley de la Haya, ¿vale? Que le da potestad al gobierno estadounidense para tomar todas las medidas que considere necesarias para evitar la detención de, de soldados estadounidenses o de sus aliados. Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos tiene autoridad incluso para llevar a cabo acciones militares contra la Corte Penal Internacional. Es decir, bajo esa ley, bueno, los republicanos la han sacado a la palestra algunas veces durante el último año,
básicamente lo que se suele decir que Estados Unidos podría invadir La Haya para evitar que se juzgue a soldados o aliados de Estados Unidos. Esto, por ejemplo, ya hicieron amenazas bastante fuertes contra la entonces fiscal en ese momento, que no sé si era de Nigeria o del Congo, y que abrió investigaciones contra los soldados estadounidenses en Afganistán por crímenes de guerra. Y bueno, Estados Unidos presentó amenazas muy duras, que eso fue durante la administración Trump, en este caso era Mike Pompeo, el secretario de Estado por entonces. Y bueno, pues lo que plantean básicamente son sanciones contra los miembros tanto de la Corte, los jueces que dictaminan, como contra el fiscal especialmente. Vamos, lo que se está hablando es de que sancionen tanto al fiscal como a su familia. Esto pues supondría congelamiento de cuentas, quizá no poder viajar a Estados Unidos, ¿vale? Bueno, si habéis preguntado algo, a ver, ¿crees que Trump va a crear una gran crisis dentro de la OTAN? ¿Hasta dónde puede llegar esa crisis? Bueno, puedo responder a esto, pero queda un poco fuera del tema. Em, Trump podría llegar a generar una crisis en la OTAN. Sí, creo que es posible, aunque me parece bastante más difícil que durante su primer mandato. La cuestión de Groenlandia puede llegar a generar crisis, la cuestión de Ucrania, pero ahora mismo la OTAN en general está mucho más disciplinada. Trump ha impuesto unas... Bueno, no solo Trump, es decir, Trump impuso un marco en 2017 durante su primer mandato y Biden lo continuó de cierto modo, es decir, de una manera más consensual, pero Biden fue continuista con la política de Trump y lo que hizo fue apretar las tuercas a los países de la OTAN. Em, entonces no creo que vaya a generar ninguna nueva crisis como sí que se llegó a hablar de muerte cerebral, por ejemplo, por parte de Macron en su momento, en 2019. La verdad me parece difícil. No imposible, pero me parece difícil. Em, pero bueno, lo que estaba comentando con el tema de la Corte Penal Internacional. Veremos, es decir, eso podría llevar finalmente a la desarticulación de ese organismo internacional. Es un organismo que no cuenta con tanta legitimidad porque no está eh, aceptado por los principales potencias mundiales, como son Rusia, China, tampoco Estados Unidos. Entonces, su legitimidad es parcial y bueno, Estados Unidos especialmente justifica el hecho de que no se pueden juzgar a los líderes israelíes en la cuestión de que básicamente Israel no forma parte de la Corte. La cuestión es que Palestina sí que forma parte. Palestina, como fue reconocido como Estado observador en Naciones Unidas en 2012, eso le dio una base jurídica lo suficientemente fuerte para entrar en 2015 en el Tribunal Penal Internacional. Y eso pues ha preparado el terreno para esta cuestión. Porque, al igual que en Ucrania, un país, si no participa de la Corte, en principio no puede ser juzgado, pero si sus acciones son dentro de un país que forma parte de la Corte, sí que pueden ser juzgadas. Ese es el principio bajo el cual funciona. Eso significa, pues, que las acciones del presidente Putin, por ejemplo, en Ucrania, en este caso, por lo que se le juzga es por el desplazamiento de menores, de niños, durante la guerra, eh, y es la principal razón por la cual se le acusa, ¿no? Em, bueno, y lo que hemos visto por parte de la administración Trump, ¿no? Evidentemente, y también Biden, ¿no? Hay un doble filo, ¿no? Es decir, por un lado, sí que se acepta la orden de arresto contra Putin, pero no se acepta la orden de arresto contra Netanyahu y contra Yoav Kalam, y la situación es la misma al final, ¿no? Em, Bueno, después, por otro lado, estos días hemos visto mucha presión, ¿no? Por parte de Estados Unidos con el tema de un acuerdo eh, para la liberación de los prisioneros que tiene Hamas, ¿no? Los prisioneros israelíes que se tomaron el 7 de octubre. Y ha habido mucho ruido, yo diría, en la prensa, ¿no? Sobre que Estados Unidos va a tomar medidas o con Trump se va a tomar medidas eh,
digamos, más duras, diciendo que jamás se va a arrepentir de no llegar a un acuerdo, que las condiciones para llegar a un acuerdo van a ser más difíciles cuando Trump llega a la presidencia. A mí me parece mucho humo todo esto realmente. Porque realmente es que Biden ha generado unas condiciones dentro de Gaza y ha hecho un apoyo tan decisivo a Israel que a Trump prácticamente no le queda margen de nada que pueda hacer distinto. Em, Al menos dentro de Gaza. Es decir, podría hacer cosas distintas, por ejemplo, en respecto de Cisjordania, con respecto al tema de las colonias. Pero, pero vamos, que a Trump no le queda mucho recorrido distinto. eh, mucho más recorrido que hacer que el que ya ha hecho Biden. Así que a mí me parece principalmente humo. Veremos, ¿no? Esta semana creo que ya ha viajado el representante de Trump para Oriente Medio, aquí ha nombrado como enviado especial para Oriente Medio. Se supone que va a llegar a Jerusalén, no sé si ha sido hoy o dentro de unos pocos días. Y después creo que también va a ir a Arabia Saudí, puede que al Líbano, con el nuevo gobierno en el Líbano, hay que recordar. Bueno, nuevo presidente, nuevo gobierno aún no hay, pero vamos, seguramente sea una cuestión de tiempo la formación de un nuevo gobierno en el Líbano. Vale, a ver, pregunta Misco. ¿Las condenas a Putin podrían quedar invalidadas en este escenario? Bueno, invalidadas en sí mismas no, es decir, lo que quedarán es desprestigiadas. Es decir, ¿qué sentido tiene que para unos valgan y para otros no? ¿No? Evidentemente, los países tomarán nota de ello. Añadiendo a esto que comentaba, ha sido la noticia de que Polonia eh, am, el Parlamento polaco y el gobierno han hecho una declaración institucional bajo la cual aseguran la inmunidad al primer ministro, bueno, a todos los oficiales israelíes y al primer ministro, especialmente Benjamin Netanyahu, de que van a tener inmunidad, de que no van a ser arrestados, de que no se les va a perseguir, no se va a cumplir la orden de arresto, de detención, ¿no? Que presentó la orden que presentó la Corte Internacional Penal de Justicia. Veremos, esto se da en el contexto del 80 aniversario de, de la liberación de Auschwitz-Birkenau, que se celebra en febrero, si no recuerdo mal, cuando fue, bueno, es ya 80 aniversario, como decía, del momento en el que fue liberada por las tropas soviéticas, ¿no? Del Ejército Rojo. Y bueno, los polacos están tomando pues, una posición claramente buscando el favor, ¿no? de Estados Unidos, porque bueno, Polonia nunca se ha destacado por tener, es decir, si bien tienen buena relación con Israel, pero por ejemplo durante el año han tenido algunos roces por el tema de Palestina, porque Polonia mantiene, a pesar de todo, el reconocimiento a Palestina de la República, digamos, de corte socialista, y el Estado polaco sigue manteniendo una posición, digamos, favorable al consenso internacional de la solución de los dos estados y sigue votando de ciertas maneras dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Que a Israel no le acaban de gustar, evidentemente. Y bueno, esa tradición diplomática importante dentro de Polonia, ahora mismo se está viendo un cambio que yo creo que tiene mucho que ver con la llegada de Trump a la Casa Blanca y que, bueno, los polacos quieren mantener esa buena relación y para ello pues transigirán en lo que haga falta. Entonces, habrá que ver si acaba ocurriendo. Netanyahu no ha declarado que vaya a visitar Polonia, pero bueno, le están ofreciendo una oportunidad de oro, ¿no? Hungría, con Víctor Orbán, también se ofrecía para que Netanyahu fuera a visitar el país para, digamos, demostrar que hay países que siguen apoyando, ¿no? A Israel a pesar de las órdenes de arresto y que sus puertas están abiertas. Entonces, pues bueno, sería una demostración y seguramente le ganará puntos de cara a la política interna a Israel. El tema es que tiene dificultades, ¿no? Porque, bueno, puede pasar con el avión por encima del espacio aéreo. En principio, eso no tendría que conllevar inmediatamente un arresto, podría pasar por Europa y aterrizar en Polonia para la festividad, ¿no? Para las ceremonias del 80 aniversario, que es bastante importante por el hecho de ser el 80 aniversario. Estas, pues bueno, estas conmemoraciones siempre tienen una significación importante.
Y bueno, veremos si, ¿no? Si se da en esas fechas de febrero, y eso pues podría generar un debate intenso dentro de la Unión Europea y un escándalo importante. Al final, pues sería abiertamente, después de todas las declaraciones solemnes que se han hecho, pues bueno, que eh, no se cumple, esas órdenes de arresto, se abre la veda y por lo tanto, como pues la condena de Putin ahí no quedará invalidada, como digo, pero sí que quedará muy diluida, ¿no? Es decir, si vale eso, pues vale para todos. Bueno, Putin ya sorteó la orden de arresto, por ejemplo, en Mongolia. En Mongolia realizó una visita de Estado y Mongolia forma parte, es firmante del Estatuto de Roma. Y bueno, pues se pasó por encima. Pero bueno, como tantas otras veces, por ejemplo, a Bashir también en Sudáfrica no se detuvo. Bueno, el comentario, es decir, Netanyahu tiene poco de polaco, es decir, su padre era polaco, su padre sí, pero él vivió más en, bueno, de hecho no sé si ha vivido, creo que no ha vivido nunca en Polonia. Él creció bastante en Estados Unidos, en Filadelfia. Buena parte de su vida bueno, su carrera profesional, buena parte la desarrolló dentro de Estados Unidos. Por eso se desenvuelve también con la política estadounidense. Eh, Porque su padre se movió de Israel. Él nació en Israel, Benjamin Netanyahu. Es el primer ministro de la historia de Israel que nació dentro de Israel, ¿vale? Es bueno, una de esas novedades eh, que supuso él como uno de los primeros ministros más jóvenes de la historia. Sí, creo que el más joven, de hecho. Él llegó por primera vez al cargo en 1996, hay que tener en cuenta. Em, y perdió las elecciones en el 99, quedó fuera. em, y, y después se retiró de la política, incluso durante un tiempo. Volvió como ministro después en el gobierno de Ariel Sharon, después de que fuera derrotado Ehud Barat, que era el socialdemócrata, y finalmente volvió al cargo de primer ministro en 2009. Y desde entonces, pues, salvo un periodo muy corto de tiempo, en 2022, ha estado en el cargo. Bueno, gracias, Ren, por eso, porque eso sí que no lo conocía, de cuando el padre de Netanyahu se había mudado a Palestina. Sí, es decir, si es que, bueno, al final el tema del sionismo pues no tiene que ver directamente con el nazismo, es decir, es decir, una posición nacionalista que no estaba vinculada a esa cuestión, es decir, precedía de mucho antes, ¿no? Y, y bueno, pues esto sobre el tema de los tribunales, ¿no? Es lo que tenemos principalmente en este aspecto. Después también hay otras leyes que se están discutiendo dentro de la Knesset, de Israel, que ya he hablado pues por aquí sobre el tema, por ejemplo, de posible prohibición de partidos políticos árabes, por ejemplo. Bueno, lo que ellos llaman árabes son partidos políticos palestinos, de mayor represión, de asimilación de ciertas colonias. Y bueno, pues eso todo está encima de la mesa y veremos a partir del 20 de octubre, es probable, ¿no? Después también hemos tenido, ahora recién, hace unas pocas horas, unos ataques bastante potentes, creo que de hecho hace solo una hora, unos ataques muy potentes en el Líbano. Hay que recordar que en el Líbano desde el 27 de noviembre hay un alto al fuego, en principio, pero es un alto al fuego muy relativo, porque Israel sigue realizando ataques cuando lo considera necesario, sin necesidad de esperar, digamos, a una autorización ni nada parecido por parte del Consejo, ¿no? que se encarga de monitorizar el cumplimiento del alto al fuego, sino que ellos lo toman como medida preventiva y se arrogan el derecho a realizar ese tipo de ataques. Entonces, bueno, de hecho, el ataque que han realizado hoy, que ha sido, yo creo que el más potente desde el inicio del alto el fuego, ha sido contra el norte del río Litani. Es decir, ni siquiera ha sido en el área como tal, que en principio forma parte de esa área, entre comillas, desmilitarizada o en la cual Hezbollah no tiene que tener presencia. Es decir, ha sido por encima del río Litani.
en un paso, que según dicen, el ejército israelí no había desmantelado una base de Hezbollah allí. Em, Después, pues este alto el fuego en principio debería de, es decir, la idea es que en 60 días, ¿no? Israel tiene que abandonar el territorio, el ejército libanés tiene que ocupar esas posiciones y tiene que haber Hezbollah tienen que haberse retirado del área. Y en principio, a partir de ahí, se debería de ir implementando la resolución 1701 de Naciones Unidas y debería devolverse, digamos, a una cierta calma, normalidad, bajo la cual, digamos, se llevará a cabo el desarmamento de Hezbollah. Al menos lo que busca Estados Unidos, o en principio el espíritu en parte del acuerdo, dentro del marco político libanés, ¿no? La cuestión es que Israel viene diciendo que el 27 de, en principio, no, creo que sería que el 26 o el 27 de enero, de esos 60 días, ¿no? Lo que se está diciendo es que realmente Israel no va a abandonar el territorio, que Israel va a mantener la ocupación en zonas estratégicas que considera necesarias para, pues bueno, como siempre, la justificación, su seguridad nacional. Básicamente que no va a cumplir lo acordado en el acuerdo y que va a continuar posiblemente incluso realizando ataques contra Hezbollah. Entonces veremos, ¿no? En esos días, ya cuando que además estará Trump en la Casa Blanca, si se reanuda la guerra, si hay una fase distinta de la guerra, qué ocurre con alto el fuego, qué capacidad tiene el presidente libanés de controlar la situación que se va a desarrollar, que va a ser nueva, capacidad va a tener de implementar su programa. Así que bueno,